Amado Padre que estás en los cielos, estamos seguros que también estás aquí con nosotros, porque creemos en tu promesa y cada sábado sabemos que tu presencia es real en este lugar. Así que en este momento nos disponemos para que tú nos hables. Nos disponemos para que en tu palabra podamos encontrar la guía, la ruta que debemos seguir en este caminar. Padre, queremos pedirte que al adorarte hoy, nuestra mente, tú la purifiques, tú la limpies, de tal manera que pueda estar preparada y asimilar tu santa palabra. Pedimos, Señor, que tu presencia esté en nosotros y que podamos sentir ese respeto hacia ti, por cuanto tú eres santo, 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 Dios Todopoderoso. Encomendamos en este momento este servicio y también nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día quiero compartirles un mensaje de esperanza bajo el título: El remanente vencerá a la bestia y a su imagen. La noticia ha dado la vuelta al mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su vicepresidente J.D. Vance y de su secretario de Estado Marco Rubio, ha enviado la carta oficial de invitación al Papa León XIV para que haga una visita de Estado aquí en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, congresistas están pidiendo que en esa ocasión el Papa dirija un mensaje a ambas cámaras del Congreso. Pero, ¿cuáles serían las implicaciones religiosas que esto podría tener si se llegara a dar? ¿Marcaría un antes y un después en materia de religión? Solo Dios lo sabe. Pero una cosa sí sabemos, y es que Roma sabe que los Estados Unidos le está poniendo en bandeja de plata el escenario para imponer la ley dominical. Nunca se había visto a una administración tan interesada en trabajar con el nuevo Papa, ahora que es estadounidense. ¿Sabía Donald Trump, cuando bromeaba vistiendo los atuendos del Papa antes del cónclave, que ese sería americano? Algunos tienen esa duda. Pero de que está deseoso de ser su aliado, no hay ninguna duda. Ambos hablan de alcanzar la paz en el mundo, solo que el Papa lo quiere hacer con la bandera del amor y la unidad. Dice que esa será su levadura. Esa será la levadura de su pontificado. El amor y la unidad con todas las demás iglesias del mundo. Pero ¿qué pasaría si estos dos poderes no solo son aliados para la paz, sino que también hacen una alianza en materia de religión, tal como ha sido profetizado en Apocalipsis 13? Sin duda, si eso se da, se acabaría la libertad religiosa y la conciencia sería pisoteada, excepto la del pueblo remanente, que preferirá morir antes que su conciencia sea pisoteada. ¿Y quién es el remanente? Oh, hermanos, son los pocos que quedan de muchos en tiempos de apostasía y persecución. Así se desprende en las Escrituras. Hay un sinfín de textos en la Biblia que se refieren a ellos de esa manera. Veamos, por ejemplo, Jeremías, capítulo 42, versículos 2 y 3. Jeremías, capítulo 42, versículo 2 y 3. Dice la Escritura: y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este remanente. Pues de muchos hemos quedado unos pocos
como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Noten lo que dijeron los judíos. Ruega por nosotros, por todo este remanente, pues de los muchos hemos quedado unos pocos. Y esto lo decían en comparación con los demás habitantes que Babilonia se llevó cautivos cuando invadió Jerusalén. Realmente habían quedado muy pocos y estaban llenos de miedo, al punto que habían decidido pasarse al país de Egipto, pero querían que Dios se los confirmara, y por eso le piden al profeta de Dios, como es Jeremías, que ore por ellos, que consulte a Dios por ellos. Eso era bueno, pero por lo que se desprende del resto del relato, no eran sinceros en su pedido, porque no estaban dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Pues cuando Jeremías les dijo que Dios decía que permanecieran en Jerusalén, que no se pasaran a Egipto porque allá morirían, ellos dijeron que Jeremías les estaba mintiendo. Esto nos enseña, mis hermanos, que cuando tenemos algún plan, oremos preguntándole a Dios por dicho plan, pero al mismo tiempo estemos dispuestos a cambiarlos si así el Señor lo ordena. Otro texto que se refiere al remanente como lo que queda de muchos es el de Isaías capítulo 10, versículo 20 al 22. Isaías capítulo 10, versículo 20 al 22. Dice así la Escritura: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Oh hermanos, así hablaba Dios de los que quedarían vivos como resultado de la invasión de Asiria. Les estaba dando esperanza de restauración y salvación. Y dice que quedarían curados de la necedad de confiar en el hombre, sino solamente en el Santo de Israel. Y esto se lo dijo porque como israelitas con su rey Acaz se habían aliado con los asirios, pero estos los traicionarían más tarde. Oh, mis hermanos, fíjense ustedes la esperanza de salvación. ¿Para quiénes son solamente? ¿O para quién es solamente? Es para el remanente. Los demás, aunque fueran como la arena del mar, se perderían. Así que vale la pena ser del remanente y no de la iglesia grande. Los adventistas podemos ser muchos en el mundo, pero solo un remanente se salvará, dice el Señor. Y pudiéramos seguir enumerando textos que comprueban que el remanente son los pocos que quedan de muchos. Pero ¿qué les parece si miramos los que en el final de los días, como dice el título de nuestra presentación, ahí en la pantalla, van a vencer a la bestia y a su imagen? Estos están descritos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, de la siguiente manera. Apocalipsis 12, versículo 17. Dice la palabra del Señor: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio
de Jesucristo. Aquí tenemos, hermanos, a Satanás, simbolizado por el dragón, experimentando ira y resentimiento contra el resto o remanente de la mujer, símbolo de la iglesia, porque se mantiene leal a Jesús, guardando sus mandamientos y teniendo el testimonio de Jesucristo. Esto de que tiene el testimonio de Jesucristo no es sino el testimonio que se origina con Jesús y es revelado a su iglesia por medio de los profetas. Pues así es corroborado en Apocalipsis 19:10 y 22:9. Apocalipsis 19, versículo 10 y 22:9. El texto bíblico dice, Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y ahora, Apocalipsis 22:9 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 22:9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Como ven ustedes, el ángel se identifica en ambos textos como un siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Y como siervo contigo con tus hermanos los profetas. Entonces, mis hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús pueden ser identificados con los profetas, puesto que la obra distintiva de los profetas es llevar los mensajes de Jesús al pueblo. Así entonces se concluye que el verdadero remanente final de Dios tiene dos características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene ¿qué cosa? El espíritu de profecía. Hablando de esto último, los adventistas consideramos que los escritos de la hermana Elena White, por la forma en que le fueron dados, son catalogados como parte del espíritu de profecía. Pues las revelaciones que contienen no pudo haberlas recibido, sino a través del don de profecía que el Espíritu Santo le dio. Sus fideicomisarios, es decir, las personas que administran sus escritos, dicen lo siguiente: los apóstoles, los últimos escritores de la Biblia, nos dan un cuadro claro de los acontecimientos de los últimos días. Pablo escribió acerca de los tiempos peligrosos y Pedro exhortó acerca de los burladores que andan según sus propias concupiscencias y dicen dónde está la promesa de su advenimiento. En ese tiempo la iglesia estará en lucha, porque Juan vio a Satanás que se fue a hacer guerra contra el resto. El apóstol Juan identifica a los miembros de la iglesia de los últimos días, la iglesia remanente, como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, señalándola como una iglesia que guarda los mandamientos. Esta iglesia remanente también tendría el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Pablo declara que la iglesia que espera ante la venida de Cristo no carecerá de ningún don y que sería bendecida con el don del testimonio de Cristo. Queda claro pues que cuando en el plan de Dios surgiera la iglesia de Dios de los últimos días, tendría en su medio el espíritu de profecía. Cuán razonable es que Dios hable a su pueblo que vive en los últimos días de la historia de la misma manera que habló a su pueblo en tiempos de gran necesidad en los siglos pasados. Cuando esta iglesia de la profecía, la iglesia adventista del séptimo día, surgió a mediados del siglo XIX, se escuchó una voz entre nosotros que decía: Dios me ha mostrado en santa visión. Estas no eran palabras jactanciosas, sino la declaración de una joven de 17 años que había sido llamada para hablar
en nombre de Dios. Durante 70 años de ministerio fiel, se escuchó esa voz guiando, corrigiendo e instruyendo. Y esa voz aún se oye hoy a través de miles de páginas escritas por la mensajera elegida del Señor, Elena G. de White. Así aparece escrito en Consejos para la Iglesia, página 14. Sus fideicomisarios, los administradores de sus escritos, ponen estas declaraciones en cuanto a la inspiración de ella, con ese don maravilloso como es el don de profecía. Sigue diciendo otro libro que se llama Mujer de Visión, en relación con ella lo siguiente. Escribió más de 5,000 artículos para revistas y 26 libros, pero actualmente, al incluir compilaciones de sus 55,000 páginas de manuscritos, están disponibles en inglés más de 126 títulos y unos 80 en español. Ella bien puede ser la escritora más traducida en toda la historia de la literatura y el autor norteamericano de cualquier género que más ha sido traducido. Sus escritos abarcan una amplia gama de temas, incluyendo educación, salud, profecía, nutrición y asuntos culturales y étnicos lingüísticos, como también creacionismo y el origen de la vida. Su obra maestra, que ha cambiado tantas vidas sobre la vida cristiana exitosa, es El Camino a Cristo. Ha sido publicada en más de 144 idiomas, pero más que una escritora dotada, fue designada por Dios como una mensajera especial para atraer la atención del mundo a las Santas Escrituras y para ayudar a preparar a un pueblo para el segundo advenimiento de Cristo. Desde el tiempo cuando tenía 17 años de edad hasta que murió 70 años más tarde, Dios le dio aproximadamente 2,000 visiones y sueños. Las visiones variaban en duración desde menos de 1 minuto hasta casi 4 horas. Mediante sus escritos, ella compartió con otros el conocimiento y el consejo recibidos a través de estas revelaciones. Por lo tanto, los adventistas del séptimo día aceptan sus escritos especiales como inspirados. Ahora, hermanos y hermanas, sus oponentes dicen que ella no puede ser profeta porque su nombre no aparece en la Biblia. Pero la Biblia no dice por ninguna parte que los que recibieran el don de profecía tendrían que aparecer sus nombres en la Biblia. Lo único que dice es lo siguiente. Libro de Hechos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Hechos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí no dice que sus nombres de estos en quienes el espíritu se derramaría para profetizar, no dice que tenían necesariamente que aparecer en la Biblia, porque el cumplimiento completo de esta promesa se cumpliría cuando el canon bíblico ya estuviera cerrado. Así que el argumento de que no puede Elena White ser profeta porque su nombre no aparece en la Biblia, queda desvirtuado, porque no dice la Biblia que los que tuvieran el don de profecía, cuando el canon bíblico ya estuviera cerrado, sus nombres tenían que aparecer en la Biblia. Otros dicen que no hay en la Biblia ningún libro de Elena White para que se consideren sus escritos como inspirados. Bueno, tampoco hay ningún libro de las profetisas María, Débora, Hulda, Ana, las hijas de Felipe, que sí son mencionadas en la Biblia. No aparece
ningún libro de ellas en la Biblia. Como tampoco hay un libro de Juan el Bautista, un libro de Agabo, un libro de Simeón, un libro de Judas, un libro de Silas, o uno de los 70 ancianos que recibieron el don de profecía en los tiempos de Moisés. Así que ese otro argumento queda descartado, queda desvirtuado. Y Elena White seguimos creyendo que sus escritos son inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué dijo Elena White acerca de su misión? Ella dijo: en mi temprana juventud se me preguntó varias veces, ¿es usted profetisa? Siempre he respondido, soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero no he pretendido este título. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Tu obra, me indicó, es llevar mi palabra. Surgirán cosas extrañas, y en tu juventud te consagro para que lleves el mensaje a los errantes, para que lleves la palabra ante los incrédulos, y por la pluma y de viva voz reproches al mundo las acciones que no son correctas. Exhorta usando la palabra. Haré que mi palabra te sea manifiesta. No será como un idioma extraño. En la verdadera elocuencia de la sencillez, con la voz y por la pluma, los mensajes que te doy se oirán de parte de alguien que nunca ha aprendido en las escuelas. Mi espíritu y mi poder estarán contigo. No temas a los hombres, porque mi escudo te protegerá. No eres tú la que hablas, es el Señor quien te da los mensajes de admonición y reprensión. Nunca te desvíes de la verdad bajo ninguna circunstancia. Da la luz que te daré. Los mensajes para estos últimos días serán escritos en libros y permanecerán inmortalizados para testificar contra los que una vez se regocijaron en la luz, pero que han sido inducidos a renunciar a ella debido a las seductoras influencias del mal. Porque no he pretendido ser profeta. Voy para atrás, porque es pregunta. ¿Por qué no he pretendido ser profetisa? Pregunta ella. Porque en estos días, muchos que osadamente pretenden ser profetas son un baldón para la causa de Cristo, y porque mi obra incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta. Cuando esta obra me fue dada por primera vez, le rogué al Señor que la responsabilidad fuera puesta sobre algún otro. La obra era tan grande, amplia y profunda, que temí no poder hacerla. Pero por su Espíritu Santo, el Señor me ha capacitado para realizar la obra que me dio para hacer. Dios me ha aclarado las diversas formas en las que me usaría para hacer avanzar una obra especial. Se me han dado visiones con la promesa: si presentas fielmente los mensajes y resistes hasta el fin, comerás del fruto del árbol de la vida y beberás del agua del río de la vida. El Señor me dio gran luz acerca de la reforma pro salud. Junto con mi esposo, había de efectuar obra médico-misionera. Había de dar ejemplo a la iglesia, llevando a los enfermos a mi hogar y cuidando de ellos. Esto he hecho dando a las mujeres y niños vigorosos tratamientos. También debía hablar sobre el tema de la temperancia cristiana, como la mensajera señalada por el Señor. Me ocupé vigorosamente de esa obra y hablé a grandes congregaciones sobre temperancia en su sentido más amplio y verdadero. Se me instruyó que siempre impresionara a los que profesan creer la verdad con la necesidad de practicar la verdad. Esto significa santificación, y la santificación significa el cultivo y desarrollo de cada talento para el servicio del Señor. Se me encargó que no descuidara ni pasara por alto a los que eran víctimas de injusticias. Se me encargó especialmente que protestara contra un proceder despótico o arbitrario hacia los ministros del Evangelio de parte de los que tienen autoridad oficial. Aunque es desagradable ese deber, debo reprochar al opresor y pedir justicia. Debo presentar la necesidad de preservar justicia y equidad en todas nuestras instituciones. Así, en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 36 a la 37, la mensajera del Señor, Elena White,
nos dice cuál era la misión a la que Dios le llamó. Y para nosotros, mis hermanos, como iglesia, la hermana Elena White ha sido una gran bendición. Ella ha sido el instrumento de Dios para guiarnos en muchos aspectos, a través de la amonestación y a través de la exhortación. Pero lo que es más, nos ha ayudado a entender las profecías para los tiempos finales. Por eso somos exhortados en 1 Tesalonicenses 5, versículos 19 al 21, a lo siguiente. 1 Tesalonicenses 5, versículos 19 al 21. Dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Hermanos y hermanas, cuando se trata del espíritu de profecía, el apóstol Pablo dice: no lo apaguen, no lo apaguen, manténganlo encendido, porque ese es el Espíritu Santo hablándole a la iglesia. No apaguen el espíritu. Y hay tantas iglesias que tristemente han apagado el espíritu. En su gran mayoría, en un culto divino, es bien raro que se escuche al espíritu de profecía hablar. Solo las iglesias de sostén propio, como estas, en su gran mayoría, predicamos a la ley y al testimonio. Es decir, presentamos los textos bíblicos y luego presentamos lo que el don de profecía dice al respecto. Porque en el don de profecía está el Espíritu Santo hablándole a la iglesia. Mire que el apóstol Pablo dice: no apaguen al espíritu y no menosprecien las profecías. Porque cuando un profeta te da profecía, esa profecía es una revelación de Dios. Así que el Señor nos dice: no las menosprecien, no las rechacen, más bien escudriñenlas, examínenlas y retengan lo que es bueno. En otras palabras, usen el discernimiento y vean si aquella profecía viene bien respaldada con la Biblia. Y en ese sentido, la hermana Elena White nos ha dado profecías en relación al tiempo del fin, que es bueno que nosotros les pongamos atención, especialmente a la que tiene que ver con el remanente, la bestia y su imagen. ¿Por qué la bestia y su imagen? Porque ellos son los instrumentos o los agentes principales del dragón. ¿Cuál dragón? El que en Apocalipsis 12, 17 le hace la guerra al remanente que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Vamos a leer otra vez ese versículo porque quiero llamar su atención a un punto acá. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El punto que quiero destacar es la frase que dice: entonces el dragón se enfureció y se fue a hacer guerra contra el remanente. Porque eso lo que nos dice es que el diablo, quien está simbolizado aquí por el dragón, se va a enfocar en otro frente de batalla, ya que en los otros frentes en el cual ya estuvo, ha salido derrotado. Sí, fue derrotado en el cielo cuando le quiso quitar el trono a Dios. Fue derrotado en Belén cuando quiso quitarle la vida al niño Jesús tan pronto cuando nació.
y fue derrotado en Europa durante la Edad Media, cuando quiso destruir el cristianismo por medio de las falsas doctrinas que propagó y por medio de la persecución contra la iglesia a lo largo de 1260 años. Pero en ese entonces, la Reforma Protestante lo derrotó. Y la mujer, símbolo de la iglesia, fue ayudada por la tierra, símbolo de los Estados Unidos, para preservarla hasta hoy. Pero desde entonces, su furia ha estado reprimida y solo está esperando la oportunidad para hacer la guerra de nuevo. Solo que esta vez usará, como ustedes pueden ver en su pantalla, a sus dos agentes principales, como son el papado y los Estados Unidos. Como usó al papado en la Edad Media, también lo usará nuevamente en el tiempo del fin. Recién un hermano fue por España y visitó allá un museo de la Inquisición y me mandó las fotos de los instrumentos de tortura que se ocuparon en contra de los cristianos que fueron disidentes para con el papado. Oh, pero qué instrumentos más horribles. Ahí están. Y eso atestigua de cómo Roma fue instrumento de Satanás en la Edad Media. Pero Apocalipsis 12, 13, 17 nos habla de que nuevamente usará al papado, pero también usará a los Estados Unidos. Y cuando hablamos de que usará al papado, es porque en Apocalipsis 13 se habla de una manera codificada acerca de él. Apocalipsis 13, versículos 2 al 7 nos dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Como ustedes pueden ver, esta bestia ha actuado y actuará porque el dragón, o sea el diablo, le da su poder y su autoridad para que lo haga. Ha hecho guerra contra los santos en la Edad Media y lo volverá a hacer porque Satanás le ha capacitado para que haga dicha guerra. El don de profecía dado a la mensajera del Señor, Elena White, nos dice lo siguiente acerca de esta bestia. La hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que, si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. En el capítulo 13, 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo que le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos.
y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Así está escrito en Conflicto para los Siglos, página 434 de la mensajera del Señor Elena White. La Reforma Protestante, todos los que participaron en ella, entendieron que la bestia semejante a un leopardo era el papado. Y la mensajera del Señor, como ustedes pueden ver, también concuerda que es el papado. Pero la bestia que sube del mar tiene un aliado. No hará la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios sola. Lo hará con el mejor de los aliados, el cual es descrito aquí mismo en el capítulo 13, versículos 11 en adelante. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hermanos y hermanas, nosotros miramos acá al aliado del papado, haciéndole prácticamente todo un trabajo especial para que sea adorado, para que sea reverenciado. Miren ustedes, llega hasta ese grado de hacer una imagen de ese papado, de esa bestia, y obliga a todos a que le adoren, so pena de muerte para el que no quiera hacerlo. ¿Quién es este poder? ¿Quién es esta bestia que se convierte en aliado del papado y que viene a ser el otro agente principal del dragón? Nuevamente la mensajera del Señor Elena White nos dice lo siguiente: aquí hay un símbolo notable del surgimiento y crecimiento de nuestra nación, los Estados Unidos. Y los cuernos semejantes a los de cordero, emblemas de inocencia y mansedumbre, representan bien el carácter de nuestro gobierno, como se expresa en sus 2 principios fundamentales: republicanismo y protestantismo. ¿Cuál era en 1798 la nación del mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que, hermanos y hermanas, por la revelación del Espíritu Santo, a través del don de profecía, nosotros encontramos que esta segunda bestia es los Estados Unidos de Norteamérica. Pero sigue diciendo, la bestia de 2 cuernos hace, es decir, ordena que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender, sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia
o el número de su nombre. Los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su iglesia y declaran que al observar el domingo, los protestantes reconocen la autoridad de ella. En el Catecismo Católico de la Religión Cristiana, al contestar una pregunta relativa al día que se debe guardar en obediencia al cuarto mandamiento, se hace esta declaración: bajo la ley antigua, el sábado era el día santificado, pero la iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, sustituyó el sábado por el domingo. Pregunto, ¿es verdad eso? No, ¿es verdad que Cristo les instruyó para que sustituyeran el sábado por el domingo? Claro que no. Eso fue algo como un sacrilegio que cometieron con la ley de Dios. Pregunta, dice, voy a ir de más atrás, bajo la ley antigua, dicen, el sábado era el día santificado, pero la iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, sustituyó el sábado por el domingo, de manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo domingo. Significa día del Señor y es lo que ha venido a hacer. Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas so pena de incurrir en pecado. ¿Qué es, pues, el cambio del día de descanso, sino el signo o marca de la autoridad de la Iglesia romana, la marca de la bestia? Así que, hermanos y hermanas, ¿cuál es la marca de autoridad del papado? El domingo. Entonces, la marca de la bestia es ¿cuál día? El domingo, porque es la marca de autoridad, porque ellos dicen que por su propia autoridad lo impusieron como el día de reposo. Pero interesante, nosotros hemos leído que quien va a imponer la marca de la bestia de acuerdo a estas citas es ni más ni menos que los Estados Unidos de América, cuando ordene hacer una imagen del papado. Pero ¿cómo puede ser? Si los Estados Unidos es una nación protestante, ¿cómo una nación protestante como los Estados Unidos podrá hacer semejante cosa? Bueno, la mensajera del Señor dice al respecto lo siguiente: los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Conflicto inminente, página 70. Oh, mis hermanos, los protestantes presionarán para que se imponga el día de reposo falso, como es el domingo. Pero cuando lo hagan, dice, habrán tendido sus manos con el papado y también con el espiritismo. Y vendrá por añadidura el pisoteo de los derechos de la conciencia. Y así los Estados Unidos marcharán en las huellas de Roma. Hermanos, nosotros hemos leído en Apocalipsis 12:17 que el remanente final de Dios se conoce porque guarda los mandamientos. Y en ese sentido, vea lo que sigue diciendo el don de profecía. En ese texto de Apocalipsis 12:17, vemos que no es la verdadera iglesia de Dios la que hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, sino que más bien es el pueblo que anula la ley, que se ubica del lado del dragón y persigue a quienes vindican los preceptos de Dios. O sea, hay un pueblo que anula la ley y este se ubica del lado del dragón y persigue a quienes vindican los preceptos de Dios. ¿Quién es ese pueblo que anula la ley? Es el catolicismo, liderado por el papado, y el protestantismo, liderado por todos los ministros evangélicos. Porque al estar guardando el domingo,
en lugar del sábado, están anulando toda la ley de Dios. Pues estos, dice, se pondrán del lado del dragón y van a pisotear, van a perseguir a los que vindican los preceptos de Dios. ¿Quiénes serían ellos? ¿Quiénes serían ellos? Los guardadores del sábado. Pero no tenemos valor de decir nosotros. Interesante. Vamos a seguir leyendo. Los que honren el sábado de la Biblia serán denunciados como ¿qué? Como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los acertos hechos en favor del día de reposo papal como es el día domingo. Oh, hermanos, dice que los dignatarios de la iglesia y del Estado se van a unir para que todos honren el domingo y para ello van a apelar al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. Y la falta de autoridad divina se va a suplir con ordenanzas abrumadoras. Es decir, como no tendrán autoridad bíblica para imponer el domingo, entonces lo harán a través de ordenanzas, a través de leyes civiles. Dice que la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia, que tanto sacrificio ha costado, no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizarse las palabras del profeta. Airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su cimiento, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí dice aquí se encuentra la línea de distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. ¿Dónde se encuentra, hermanos, la línea de distinción? En el santo sábado y el domingo. El santo sábado distingue a los que adoran a Dios y el domingo distingue a los que van a recibir la marca de la bestia y por ende la adorarán. Dice que el gran conflicto girará en torno a los mandamientos de Dios y los requerimientos de la bestia. Y es por los santos estar guardando todos los días de los mandamientos que el dragón les va a hacer la guerra. Si bajaran la norma y se dieran las peculiaridades de su fe, el dragón quedaría tranquilo. Pero ellos excitan su ira porque se han atrevido a levantar el estandarte y desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que se encuentra adorando la institución del papado el día domingo. Así, hermanos y hermanas, vemos nosotros que por desplegar la bandera del sábado, el remanente va a ser perseguido. Esta bandera se encuentra en el mensaje de los 3 ángeles. Y mientras estos son dados al mundo, la ira del dragón se va a acrecentar contra los heraldos del mensaje. Pero la buena noticia, en medio de todo esto que hemos leído,
es que por muy cruenta que sea la guerra contra el remanente vencerá a la bestia y a su imagen. Así lo dice Apocalipsis 15, versículo 1 al 4. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí nosotros tenemos el destino final de los justos, del remanente, que escapan de la ira de Dios manifestada en el derramamiento de las 7 postreras plagas. Nosotros miramos que Juan, después de ver a esos 7 ángeles que están listos para el derramamiento de las plagas, él observa al remanente que ha salido ileso de las mismas y ahora están muy alegres cantando en el mar de vidrio. ¿Por qué? Porque ellos fueron protegidos por el sello del Dios viviente cuando las plagas estaban cayendo en la tierra. Pero se destaca aquí que están en el mar de vidrio porque vencieron a la bestia y a su imagen, como también vencieron su marca y por ende a Satanás, quien fue el artífice de todo eso. Nosotros vemos aquí que están en el mar de vidrio porque salieron victoriosos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo salieron victoriosos? ¿Porque pelearon con armas? ¿Porque se pusieron a pelear con el papado y con los Estados Unidos? No, salieron victoriosos por medio de su fidelidad a Jesucristo, amándole y guardando sus mandamientos tal como Él lo manda en Juan 14:15, que no lo vamos a leer ahora. Pero hermanos, fueron tan fieles a Jesucristo que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte, dice Apocalipsis 12:11. Miren ustedes, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo es que el remanente vence a Satanás y por ende a sus agentes? El remanente lo vence, hermanos, y a sus agentes lo vence por medio de ¿qué cosa? De la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, y también a través del testimonio que ellos dan cuando predican con valentía el mensaje del tercer ángel. Llegan a hacerlo de tal manera que arriesgan inclusive su vida y no les importa. Menosprecian sus vidas hasta la muerte con tal de ser leales solo al Señor. En ese aspecto es que vencen a la bestia, a su imagen y al dragón. Pero también lo vencen por lo que dice Apocalipsis 7, versículos 13 al 14. Apocalipsis 7, versículo 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y esto no es otra cosa que la victoria que obtuvieron sobre sus defectos de carácter, porque lavaron las ropas del carácter en esa justicia de Cristo Jesús, que en esa sangre derramada, allí
la manifestó. Hermanos y hermanas, es interesante que ellos salieron de la gran tribulación y están allí porque lavaron sus ropas en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero. Constantemente se apropiaron de los méritos de Cristo. Así que no solamente menospreciaron sus vidas hasta la muerte, no solamente predicaron valientemente el mensaje, sino que cada día se apropiaron de los méritos de Cristo, esos méritos ganados en la cruz del Calvario. Y cada día se vistieron con el manto de la justicia de Cristo y lograron lavar las ropas de su carácter. Y por lo tanto han vencido a la bestia, a su imagen, a su marca y al dragón. Pero finalmente también vencen porque Cristo mismo se hace presente para pelear por ellos. Pues en Daniel capítulo 12, versículo 1, nosotros leemos lo siguiente. Daniel 12, versículo 1. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quién viene a pelear por el remanente? Miguel, nuestro príncipe, Cristo Jesús. Él pelea por ellos. ¿Por qué pelea por ellos? Porque los halló que sus nombres estaban ¿en dónde? En el libro de la vida. Hermanos y hermanas, Miguel no va a pelear por los infieles. Miguel no va a pelear por los que guardan el domingo. Miguel va a pelear por los guardadores del sábado, porque ellos estarán siendo fieles en guardar los mandamientos de Dios. Pero también Miguel no va a pelear por aquellos que no lavaron las ropas de su carácter todos los días en la sangre de Cristo. No va a pelear Miguel por ellos, porque simplemente vivieron una salvación por obras, es decir, no dependieron de Cristo. Hermanos y hermanas, he allí la importancia de estar todos los días asegurándonos de que nuestro nombre esté en el libro de la vida del Cordero y que esté limpio, que esté purificado por la sangre de Cristo cada día. El dragón sabe que le queda poco tiempo y está acelerando sus movimientos para que todo esté servido y atacar al remanente. No sabemos qué va a pasar en este pontificado del Papa León XIV. No sabemos hasta dónde avanzará en sus pretensiones. Solo sabemos que su aliado está más que listo para hacer lo que él diga. Interesante cómo el escenario está preparado para que se desate la guerra contra el remanente. Cómo el escenario, hermanos, está listo como para que, si ellos quisieran, mañana lo implementaran. Esto de perseguir a la iglesia remanente. Pero todo será en el tiempo de Dios. Todo será en el reloj profético de Dios. En el reloj profético de Dios todo tiene su hora. Y en la hora de Dios, estos poderes se unirán y harán lo que la profecía ha dicho. Mientras tanto, no apaguemos el espíritu. No menospreciemos la profecía. Más bien démosle gracias al Espíritu Santo, porque a través de la mensajera del Señor, Elena White, nos ha revelado estas verdades. Cierro leyendo para ustedes Apocalipsis 2, versículo 10, un texto que muchos ya conocen, pero que es importante que en este momento quede en nuestras mentes. Dice así, Apocalipsis 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos y hermanas, el remanente vencerá a la bestia y a su imagen
en la medida en que sea fiel hasta la muerte. Finalmente, el remanente estará en ese mar de vidrio y allí se gozará delante de la presencia de nuestro Dios. Yo creo que es importante que nosotros hagamos una decisión. Número 1, de mantenernos siendo parte del remanente de Dios. Ese remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y número 2, que hermanos y hermanas, fielmente proclamemos el mensaje de los 3 ángeles. Que como verdadero remanente de Dios en este tiempo del fin, seamos de los muchos, los pocos que quedan siendo fieles a Jesucristo. Es mi deseo y oración que ustedes hagan el firme propósito de mantenerse firmes en los caminos del Señor, pase lo que pase. Que sean fieles hasta que finalmente logren la victoria sobre la bestia y su imagen. ¿Cuántos de ustedes les gustaría hacerlo? Que Dios les bendiga y que esta palabra no vuelva vacía y haga lo que el Señor espera de que ustedes y yo seamos del remanente fiel. Al escuchar las notas, hermanos, del himno número 378, por favor se ponen en pie. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser, nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes
iglesia adelantes, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Según las palabras de esta hermosa alabanza, ¿qué es lo que se necesita también para vencer a la bestia y a su imagen? Mantenernos firmes y hacia adelante, sin miedo, sabiendo que Jesús nos ve. Hermanos, los tiempos de la Edad Media, los tiempos de la Inquisición van a regresar. Los instrumentos de tortura volverán a aparecer. El papado y su imagen, es decir, la unión de la iglesia con el Estado que se va a dar aquí en los Estados Unidos, se encargarán de que esos tiempos regresen. Pero ante eso el himno nos dice, firmes y adelante, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él no quite su mirada de nosotros. Amante Dios y Padre Celestial, este día nos has presentado la buena noticia de que el remanente, aunque será perseguido, aunque se hará guerra contra él, finalmente saldrá victorioso. Hoy nosotros vemos que todo va a terminar en un triunfo para nosotros si somos fieles. Hoy nosotros vemos que un día estaremos en el mar de vidrio, gozándonos en tu presencia, y se destacará que estamos allí porque salimos de la gran tribulación, si es que estamos vivos para cuando esa se dé. Y también estaremos allí porque habremos perseverado en la fe y habremos vencido toda estratagema de la bestia y su imagen contra nosotros. Señor, te rogamos que nos ayudes como pueblo a serte fiel, a permanecer dentro de tu pueblo remanente, a no salirnos y no confundir que porque estamos salidos de una estructura o iglesia, ya estamos salidos del remanente, porque el remanente claramente está identificado como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es con ese remanente, Señor, que queremos estar. Es con ese remanente que queremos mantenernos. Y aunque se haga la guerra en contra de nosotros, te rogamos que nos ayudes a serte fieles, a no tener temor y a levantar el estandarte de la verdad en alto. Ayúdanos, Señor, a que finalmente, cuando los que logren la victoria sobre la bestia y su imagen estén en el mar de vidrio, allí estemos también nosotros. Padre, nos encomendamos en tus manos. Ayúdanos a ser firmes y valientes. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.